¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay que frenar a la derecha y hay que salvar a la democracia. Y una cosa tiene que ver con la otra. Por eso, el primer título de nuestro programa es este que ya compartimos. Este monstruo avanza en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en algunos lugares. Frenar a la derecha. Este es el propósito posiblemente de buena parte del mundo. Algo hay que hacer. Miren ustedes lo que ha sucedido en los Estados Unidos. Allí la democracia simplemente crepita todavía como una ramita en el bosque después del incendio. Pero la realidad es que esa democracia recién puede resurgir si toman medidas contra Trump. Este es el juicio por el tema del Capitolio, la invasión al Capitolio, llevarse por delante todo lo que es el símbolo de la democracia de los Estados Unidos. Trump parece que no va a salir bien parado, pero si lo consigue con la defensa de los republicanos, chau democracia, porque no tiene mecanismo de defensa. Trump puede ser otra vez presidente de los Estados Unidos si este juicio lo llega a habilitar. Vamos a recordar cuáles son las imágenes de lo que sucedió cuando el ataque al Capitolio, todo armado y preparado e inducido por parte de Donald Trump y los más fanáticos seguidores. Estas eran las instancias ya culminantes de un ataque al Capitolio, con ese símbolo que estaba marcando la horca para Mike Pence, un hombre que había sido de lo más fuerte del gobierno de los Estados Unidos, pero que a última hora no había estado de acuerdo con Donald Trump y por lo tanto Trump lo condenaba y la gente pedía que lo colgaran. En esto terminó con una muerte, con heridos, llevándose todo lo que significa el símbolo de la democracia de los Estados Unidos por delante. Uno se pregunta, ¿puede suceder que Trump se lo lleve de arriba? Estamos muy pendientes de esto, porque lo que pase con Trump, si efectivamente lo paga, puede ser un muy buen ejemplo para toda esa derecha que se mueve en la Argentina o en cualquier parte del mundo, con un sentido de la impunidad que hace que lleven a cabo cualquier tarea, que todos se lo lleven por delante, la democracia y todos los etcétera que uno pueda poner cuando estamos defendiendo la legalidad y el republicanismo. De eso se trata fundamentalmente. Aquel ataque del 6 de enero del 2021 al Capitolio entró a la historia de los Estados Unidos como el episodio más bochornoso que ese país haya tenido cuando de democracia hablamos. Estas son las peleas, estos son los enfrentamientos que se dieron entre la policía y aquellos que se metieron en el Capitolio de esta manera y rompieron absolutamente todo, se llevaron todo por delante. ¿Por qué? Porque habían desarrollado el mismo sentido de la impunidad que tiene Trump, que es el mismo con el que cuentan muchísimos personajes a los que vamos a llegar en su momento aquí en la Argentina. Vamos a hablar ahora de lo que pervive aún de lo que fue aquello del Capitolio. Verán ustedes lo que dice Trump, Biden. Es interesante mostrarles el peligro que aún tiene los Estados Unidos frente a ese ataque descabellado que se da prácticamente todos los días de la derecha de los Estados Unidos. Dice Trump esto que compartimos ahora con ustedes en este video. Before I begin, I want to say a few words very briefly about the January 6th hearings that were highlighted last night. The insurrection on January 6th, one of the darkest chapters in our nation's history. A brutal assault on our democracy, a brutal attack on law enforcement, some losing their lives, and we heard about it last night again. It's important to the American people to understand what truly happened and to understand that the same forces that led January 6th remain at work today. Las mismas fuerzas que actuaron en el Capitolio siguen actuando hoy. Ahora ha trascendido, miren esta información, que Trump puede ser llevado a juicio. Y esto sería de las cosas más saludables que pueda ocurrir. No estamos pensando tanto en Estados Unidos como en nosotros, por supuesto que interesa por ese país también. El comité del asalto al Capitolio dice tener pruebas para encauzar penalmente a Trump. Esto puede ser muy grave una vez que caiga en ese sentido. Mientras tanto, hay que recordar que Trump ignoró hasta a sus propios asesores. La gente que trabaja con Trump, cuando él dice, vamos a hablar de fraude, le decían, de ninguna manera, hay que aceptar el resultado, esto no es posible que lo hagas. Y Trump desobedeció. Es lo que pasa con estos locos desatados, de los que tenemos aquí algunos. En algún momento ellos se desprenden de todo raciocinio y se convierten peligrosos hasta para la gente con la que trabajan. Vamos a ver esto de Trump sobre los asesores a través de este video.
my belief, my recommendation was to say that votes were still being counted. It's too early to tell, too early to call the race. And did anybody who was a part of that conversation disagree with your message? Yes. Who was that? The president disagreed with that. I don't recall the particular words. He thought I was wrong. He told me so, and that they were going to, go he was going to go in a different direction. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Este hombre carente de moral, de juicio, vaya preso, que sea enjuiciado, sería un buen dato. La derecha necesita de esos coscorrones internacionales y mucho más todavía, porque hacen demasiado daño. Fíjense ustedes a dónde llegó este hombre en su locura de poder. Pero también hay que recordar que detrás de Trump hay más de 70 millones de votantes que estarían dispuestos hoy, 70 o 75 millones de personas que estarían dispuestas a poner su voto por él. Y que mientras tanto ellos siguen organizando a los republicanos mapas que determinan que, aunque tengan menos votos que los demócratas, igual en el rubro electores ganan. En el estado de Luisiana, por ejemplo, donde hay un 33% de habitantes negros, ellos consiguen que en la repartición de los distritos solamente uno tenga mayoría negra, en el resto no lo hay. Quiere decir que dominan totalmente, y cuando usted lee 1 millón de votos para un lado y 500.000 para el otro, dice ganó el del millón de votos. No, ganó el que con 500.000 votos consiguió más electores que los representen luego para la elección del presidente. Y el otro tema fuerte de la derecha es la defensa del uso de las armas. Esto en lo cual caen los republicanos, y acá también tenemos representantes. Viene a ser lo mismo, pro-republicano, que dicen el que quiera andar armado que anda armado, y hay que vender armas si es necesario en los supermercados. Vamos a ver estas imágenes que marcan las marchas que se están realizando pidiendo que se regule la tenencia de armas. Este es el silencio con el que tratan de conmover al resto de los Estados Unidos y los discursos que llevan a cabo pidiendo que se termine la facilidad asombrosa con la que se puede comprar armas. ¿Qué opina la gente allí alrededor del clásico obelisco de la ciudad de Washington? All Americans have a right to not be shot, a right to safety. We've seen the damage that AR-15s do. When we look at the innocent children of Uvalde, tiny coffins horrify us. That should fill us with rage and demands for change. Now! Now! Not tomorrow, not tomorrow, the next day, or the next week, or next year. Now! Va a ganar la corporación del armamento. Va a ganar como siempre. Cuando se supo que los azúcares provocaban el daño que ya se conoce, no se pudo con ellos. Lo tuvieron que ocultar para que pudieran ganar las corporaciones, y por eso Estados Unidos es el país con mayor obesidad en el mundo. Cuando se trató de luchar contra el tabaco, cruzaron las informaciones científicamente respaldadas con aquellos que decían, bueno, vas a saber, hay muchos motivos por los cuales la gente se muere de cáncer. Y tiraban sobre la mesa otras razones, y con eso daban la pelea. Y también, por supuesto, ganaron los defensores del cigarrillo. Y ahora las armas. Miren ustedes lo que ha conseguido el Congreso. Es muy pobre como resultado. Después de tanta muerte, 300 casos de tiroteos masivos en lo que va del año. Republicanos y demócratas acuerdan un proyecto de ley con modestas medidas de control. El texto prevé también importantes inversiones en salud mental y seguridad de las escuelas para atajar la epidemia de violencia. La verdad, absolutamente ineficaz. Se trata de cuántos años hay que tener para comprar armas, se trata de tener o no tener armas. Se trata de una cosa completamente distinta a la que el Congreso se anima a hacer. Pero no se olvide que el Congreso, ya se lo hemos mostrado, está integrado por senadores que reciben millones de dólares
No digo millones por decir. Mitt Romney, por ejemplo, 14 millones de dólares, y otros 7, y otros 10, y otros 4. Entonces están sentados ahí adentro. ¿Qué ley van a sacar contra la aportación de armas? Absolutamente nada. Están perdidos frente a las corporaciones. El poder político, que ya le corresponde también a las corporaciones, que tiene sus representantes, no tiene nada por hacer. Mire lo que pasa en este video que les vamos a mostrar respecto a la violencia y a la derechización del mundo. ¿Sabe qué son estos? Estos son neonazis que estaban disfrazados, camuflados, como que andaban en un camión de mudanzas. ¿Sabe a dónde iban? Armados hasta los dientes, a una marcha del orgullo gay. ¿Qué iban a hacer allí? Por supuesto, a provocar matanza, destrozos, heridos. Lo que encontraran a su paso lo iban a destruir. La policía los agarró a tiempo, los tomó casi por sorpresa, pero ellos iban disimulando, como si fuera un camión de mudanzas, la presencia que querían tener en ese acto. Más de 30 detenidos están ahí, sometidos en este caso a la policía, que actuó con buena inteligencia. Bueno, acá tenemos representantes de esas derechas que no quieren saber absolutamente nada con esto y que tienen muchos seguidores. Cuando hablamos de 70 y pico de millones que hoy votarían por Trump en los Estados Unidos, pese a saber que es un zaparrastroso moral, estamos hablando de algo muy grave. Cuando hay seguramente 20, 30, 40 millones de brasileños que están dispuestos a votar a Bolsonaro, uno termina por no entender nada. Y aquí hay gente que en algún momento se pensó que iban a tener también algunos millones de votos y parece que empiezan a desinflarse. ¿Sabe lo que puede ocurrir con la derecha? Lo único que puede hacerles un poco de daño, que ellos mismos se afecten, que de tanto decir disparates algunos digan, no, yo hasta aquí llego, pero más no puedo. No sucede con mucha frecuencia, pero es la esperanza que uno tiene. Lo digo por el acto de Milei en Herli, donde pensaban hacer algo multitudinario, entrar al conurbano. La pobreza del acto habla por sí sola en estas imágenes. Por supuesto que esta no es la última palabra de nada, pero desde que vimos que la derecha mediática empezaba a atacar a Milei, a hacerle decir cosas horrendas a Milei, como por ejemplo vender armas en el supermercado, al perder ese sostén y al tener que mantenerse en los medios de comunicación a fuerza de disparate, el que se quiere morir de hambre, que se muera de hambre, y eso estaría bien, la venta de órganos, todo lo que está diciendo lo tiene que afectar de alguna manera. Ahí me parece que tenemos uno de los primeros resultados, por suerte. Mire, este paño de fotos que vamos a compartir con ustedes ahora es muy interesante. Este es el chileno Kast, el que compitió con Boric, el hijo de Bolsonaro, que es el que está en el medio, y Milei, Eduardo Bolsonaro y Milei. Los tres jugando, qué sé yo, como que tienen un arma en la mano. Son tipos no precisamente normales, por lo menos de acuerdo a lo que uno interpreta de la media. Mire el cariño que se profesan. Allí están en esa reunión que uno quisiera documentar para siempre, porque se trata de tres hombres que perfectamente un día pueden ser el poder. Así como lo ve. Milei está achicado, Kast perdió, Bolsonaro va a caer. Pero la derecha tiene una enorme fuerza mediática y económica como para reaparecer siempre en un escenario que es trágico cuando la derecha es la que predomina. Y usted, esto que dice Infonews, este destacado de nuestros colegas de Infonews, es muy interesante sobre cuál es el plan, cómo es el de la ultraderecha para criminalizar la protesta social. Esto es lo que piensan hacer. Ahí no hay separaciones. Se trata de un objetivo común entre los halcones y palomas del macrismo y los pseudos libertarios de Milei y Esper. El diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, el que quiere terminar con el PAMI. Él llevó una iniciativa al Congreso para suspender la personería administrativa y cualquier beneficio económico que recibe por parte del Estado a toda organización involucrada en delitos o contravenciones durante movilizaciones. Este es el plan: criminalizar la protesta, llevarse todo por delante y luego ir a la represión validada por eso. Estábamos hablando de lo Bolsonaro. Emicida es un rapero que se encontró con mucha gente que estaba cantando contra Bolsonaro. Y vean ustedes lo que les dijo. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Que assim seja. Faz um favor pra mim, chegar em outubro, manda esse lixo de volta pro esgoto de onde ele nunca devia ter saído. Pero se van haciendo daño, ¿eh? ¿Sabe la última de Bolsonaro? Privatizar Electrobras, la gran empresa, la mayor de América Latina de electricidad, ahora es privada. Amigos, gente del poder económico internacional, un hombre que se sabe que va a perder las elecciones. Debería tener el sector mediático brasileño, el sector de poder, debería tener la elegancia de decir: este hombre no puede tomar semejante medida que compromete a Brasil por muchos años. Se anota una victoria millonaria, dice Clarín, por supuesto, con la privatización del gigante Electrobras. Todavía es un ídolo para mafias como la de Clarín. Es la empresa de energía eléctrica más grande de Latinoamérica. La operación implica un negocio de casi 7.000 millones de dólares. Y a todo esto, como sabe que por derecha, bueno, por derecha es una manera de decir, no podría ganar, le pide ayuda a Biden, pero no le dice ayúdeme como hizo Macri con Trump. A lo mejor Trump lo hizo motu propio, aquello de darle la ayuda por una cuestión geopolítica. No va y le dice: mire, yo quiero hacer de Brasil tal y cual cosa. No, le dice a Biden: Lula es un peligro para los Estados Unidos. Mire esto. Ahí está. Jair Bolsonaro le pidió ayuda a Joe Biden para ganarle a Lula da Silva. Fue en la Cumbre de las Américas, en una reunión bilateral. Bolsonaro dijo que Lula es un peligro para los intereses estadounidenses. Y tiene razón, porque efectivamente los intereses de Estados Unidos no van a funcionar tan cómodamente con Lula como han funcionado con Bolsonaro. Habrá que ver quiénes son los que finalmente se quedaron con Electrobras. Ahora queremos hacer un recorrido que nos va a llevar al dolor que provoca y la estupefacción lo que ha sido el presunto asesinato de un periodista y un indigenista británicos en Brasil. Aparecieron dos hombres atados a árboles muertos. Están tratando de determinar si se trata de Dom Phillips y de Bruno Pereira, que es el indigenista. Pero esto es gravísimo. Miren ustedes en este archivo qué es lo que se puede apreciar. Ahí está los periodistas, cada uno de ellos haciendo la recorrida. Son gente muy especial, gente muy admirable. Ahí están ayudando a pueblos originarios, denunciando la deforestación, es decir, acompañando en eso a los pueblos originarios. Ahí están en su trabajo de siempre, dándolo todo por el otro. Gente absolutamente admirable. Gente que podría estar muy cómoda pasándolo bastante bien en Londres. Y eligen estar ahí. Eligen entregar, en este caso ya podemos decir, lamentablemente, la vida si se confirman las peores sospechas, aunque todavía no han sido identificados los cadáveres que fueron encontrados. Vamos a ver ahora la información de hoy respecto a esto. Esta es la tarea, quizás es bueno no retirar la mirada de ese lugar. Hallan dos cuerpos en el Amazonas durante la búsqueda del periodista británico Dom Phillips y su acompañante. El embajador de Brasil habló con la familia de Phillips para informarles sobre el hallazgo. Los cuerpos estaban atados a un árbol. Serán enviados a Manaus para una pericia forense. Vamos a ver ahora a Dom Phillips cerca de Bolsonaro, cuestionándolo. Estos hombres son verdaderamente maravillosos, excepcionales, y estaba al lado de uno de los diablos del mundo. Entonces, el diálogo que se generó es este. Os sinais que o governo está dando para a Europa não são super positivos no sentido da proteção do meio ambiente. Por exemplo, o ministro do meio ambiente estava na Rondônia essa semana com uma galera de madeireiros. Como o senhor presidente entende, pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria como a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. Repetindo aqui, nós
preservamos mais que todo mundo. Nenhum país do mundo tem moral para falar sobre a Amazônia. Nenhum país do mundo tem moral para falar. Esa era la arrogante y absurda respuesta frente a la pregunta de ese periodista que ahora estaría muerto. Un hombre excepcional al que le corresponderán todos los homenajes de los periodistas y de la humanidad en general. Ver esas secuencias del trabajo que realizaban allí, el que estuvieron haciendo hasta hace pocos días seguramente, emociona, sabiendo el coraje con el que enfrentaba ahí al presidente de Brasil y el coraje para vivir que han tenido, haciendo todo tipo de denuncias que permitieran a los pueblos originarios contar su verdad. Hay marchas de los pueblos originarios que vamos a ver ahora pidiendo por ellos. Este es un reclamo del día de hoy. Ahí están. Manifestándose en un lugar que se llama Atalaya di Norte, para que Brasil y el mundo recojan esa imagen y de todas las maneras procuren hacer justicia frente a lo que ha sucedido. Pero todos los activistas corren tanto riesgo siempre. Es gente que da la vida. Mire lo que ha pasado. Y vamos a poner una placa que motiva el asombro, inevitablemente. ¿Cuántos han sido asesinados en lo que va del año? 87 defensores de derechos humanos de los pueblos originarios y medio ambiente fueron asesinados en Latinoamérica en 2022. Y en América Latina, 252 activistas. En realidad fueron asesinados en 2021, el 70% de ellos son latinoamericanos, de los 252 activistas. Vamos a hablar ahora de la globalización de la crisis, esto que sacude permanentemente al mundo y que por aquí, por supuesto, tiene coletazos muy importantes y que están generando muchísimos problemas en nuestra vida y sobre todo de los sectores medios y los más vulnerables. Mire este destacado en el cual se habla de la caída de las bolsas, por eso que entró en el mundo no hace mucho tiempo y que rápidamente empieza a dar muchísimas preocupaciones, angustias. Bitcoin se hunde y los mercados tiemblan ante la inflación y el riesgo de freno en la economía. Bueno, cuenta ahí lo que pasó la semana pasada, lo que ahora ocurre con la Reserva Federal de los Estados Unidos, que podría anunciar nuevas subidas de tipo después de que el viernes se confirmara que la inflación en el país llega al 8,6%. Veamos Estados Unidos en llamas por una inflación del 8,6%. 8.6%. Esa es la cifra de la inflación registrada en mayo en Estados Unidos, una nueva escalada de precios que ha venido empujada sobre todo por el fuerte encarecimiento de la energía, de manera que esta nueva subida de precios sitúa a la inflación como la más alta en los últimos 40 años. Los aumentos más significativos se registraron en alimentos con el 10.1%, gasolina con casi el 48% y vivienda que sube 5.5 puntos. Miren ustedes lo que el Washington Post publica de la pluma de Estefanía Pozzo, nuestra joven, magnífica conocedora de la economía. Nuestra economista dice: la inflación hace crecer el enojo contra los políticos. Los aumentos de precios tensionan las relaciones sociales. Mientras unos se llenan los bolsillos, sabemos de quién habla, otros apenas llegan a comer. No es que la porción de dinero extra que se llevan los aumentos de precios se evapore, sino que sale de algunas billeteras flacas para engordar especialmente a las más llenas. Bravo, Estefanía. Y el deterioro de la calidad de vida se traduce en una pérdida de popularidad para quienes toman las decisiones en la economía. Hay que jugar, hay que salir a la cancha definitivamente. Y esto es lo que se pide en la Argentina. Miren Suiza. ¿Usted quiere un país más cómodo, más tranquilo que Suiza? Bueno, la inflación también pasa por Suiza. ¿Y qué hacen en Suiza? En Suiza están hostigando, esto es lo que diría, qué sé yo, el diario Clarín de allá, por ejemplo, a los empresarios, a los remarcadores de precios. Es muy interesante. Vamos a ver un hilo de tuit de
el economista Eduardo Garzón, español. Dice, otro factor importante que te sorprenderá es que el gobierno ha aplicado 3 medidas para regular los precios en Suiza. La primera medida consiste en endurecer las leyes anti-oligopolio. La segunda facilita la compra de productos de países vecinos si son más baratos. Sigue el hilo, ustedes me avisan. La tercera es proteger los productos propios del país. Ahora saltamos a este tuit. Otro factor importante es que el gobierno ha aplicado 3 medidas para regular los precios. La primera medida consiste, bueno, esta es la que ya leímos recién. ¿Eso es todo? Bueno, no es poco. Lo que los suizos están haciendo es tomar las medidas, los monopolios, los oligopolios, los que remarcan precios, son los enemigos del pueblo, también en Suiza, donde parecen tenerlo todo y viven la gran vida. Allí a la gente le duele muchísimo, por ejemplo, a los sectores jubilados. En Europa el jubilado es una institución muchísimo más fuerte todavía que entre nosotros, donde por supuesto tiene su valor. Pero allí la inflación siempre fue un motivo de honda preocupación, porque no se puede tocar ese factor en función primordialmente de los jubilados. Ahora vamos a ver lo que pasa en este mundo tan desigual con estudiantes de los Estados Unidos. Lo que cuenta Anaír Rubín aquí le va a llamar la atención. Su hijo se recibió quizás sin pagar un centavo, llegó a médico, arquitecto, ingeniero, y se puso a trabajar y pudo poner su pequeño estudio y no tenía deudas, etcétera. Bueno, eso es acá. Mire cómo es en los Estados Unidos. El endeudamiento de los estudiantes universitarios es el más alto desde 1995. Hay 46 millones que tienen deudas y el 11% directamente no puede pagar el préstamo. 1 de cada 3 graduados de la universidad termina sus estudios con deudas aproximadamente promedio de $30.000 y con poca posibilidad de conseguir empleo. 1 de cada 5 americanos entre 20 y 30 años tiene que vivir con sus padres o el 60% recibir ayuda. Con estas estadísticas, los jóvenes se ven obligados a obtener dinero como sea, ¿no?, para pagar su deuda. Los más desesperados hasta venden partes de su cuerpo. Se puede ver el diario de la universidad con avisos de la agencia californiana Miracle Baby Donor pidiendo donantes de óvulos. En general, las clínicas pagan entre $6.000 y $8.000 a estos donantes. Ahora, los que no se animan a vender sus óvulos pueden vender su sangre. Por 2 horas y media de sesión pueden obtener hasta $60 semanales. El 45% de las donantes tienen deudas entre $30.000 y $100.000. Bueno, parecería el método de Milei. Es una verdadera locura, es una ofensa a la dignidad humana que para poder pagar sus estudios tengan que entregar su sangre. Bueno, esto es lo que cuesta quizás estudiar en otros lugares. Por eso hay que cuidar al Estado. Por eso el Estado fuerte y no una víctima frente a lo privado, a las corporaciones, es el mejor mecanismo de defensa para que, entre otras cosas, su hijo, su hija, siga estudiando. Su hija, pidiéndole disculpas a la gente de la ciudad de Buenos Aires, a los que mandan en la ciudad y prohíben hablar de esa manera. Yo no uso el lenguaje porque no me sale, es una cuestión de larga data, aquella como uno se expresa, pero prohibirlo. Los muchachos jóvenes pueden sí hacerse con el lenguaje inclusivo. Nosotros posiblemente no nos da el tiempo. Yo las veces que quise probar hacerlo y era un zafarrancho, no terminaba haciendo ni una cosa ni la otra. Pero los muchachos cuando aprenden desde abajo lo hacen distinto, es como aprender un idioma. Y en este caso es aprender un idioma de igualdad, una manera de hablar nuestro idioma que instantáneamente nos está hablando de la justicia, de la igualdad, del respeto, de tantas cosas al mismo tiempo con solo una palabra. Pero volvamos a la inflación, volvamos a lo que está pasando en el mundo, porque esto era un agregado sobre la tragedia que significa para un estudiante. Bueno, Obama terminó de pagar su carrera cuando era presidente de los Estados Unidos. Estas cosas pasan en otros países, en ese país particularmente. Pero decía, volvamos a la inflación, para decir que todo tiene que ver hoy día, naturalmente, con la guerra. Todo, en buena medida, se refiere a la guerra. Y mientras Zelensky pide, vamos a leer lo que dice Zelensky, vamos a escucharlo, mejor dicho, a Zelensky hablando de que se termine el bloqueo para poder entregar la mercadería al mundo. Війна завжди має катастрофічні наслідки, які ніхто не передбачав, але які б'ють
по всіх нас. Це схоже на цунамі. Його причина може бути в одній частині океану, а руйнівні наслідки за тисячі кілометрів. Ми зараз вже на порозі такого цунамі, продовольчого цунамі, жорсткої цінової кризи, яка ударить по всіх. І це не тільки про громадян України, по всіх у світі, по середньому класу і по найбідніших. Bueno, esto que pide Zelensky es parte de la locura que instaló a su propio país. Yo no sé, este hombre, cómo puede estar todavía bendecido por ese occidente que manda a un país a la muerte y el exilio, por beneficio geopolítico para ellos, para la OTAN y para los Estados Unidos. La verdad es que no se conoce una crueldad peor, hecho a través de un personaje que cada vez que uno lo ve no inspira la confianza de que ese hombre, un actor cómico, que salió presidente en una serie y después saltó a ser presidente de verdad, pueda solucionar. Bastaría que digan que no van a ser parte de la OTAN o que la OTAN lo diga. Esto que dice Biden es una verdad, pero es una verdad a medias. Vamos a leerlo a Biden cuando dicen que le dijeron a Zelensky no te metas en la guerra, pero no quiso escuchar. Muy bien, pero ¿para qué le siguen mandando armas? ¿Para qué le siguen mandando dinero? ¿Y por qué no dicen de una buena vez que Zelensky y Ucrania no van a integrar la OTAN? Que de eso se trata y ahí se termina buena parte de la motivación que tiene Rusia para llevar adelante la guerra. Y mientras tanto, la ventaja política de comprometer a Rusia como el causante de la hambruna mundial, la pagamos absolutamente todos. Y nadie está diciendo en Occidente la purísima verdad, que es que la guerra se da por voluntad y podría decirse hasta decisión de Estados Unidos y de OTAN. Son muchas las hipocresías. La mujer de Assange, la esposa de Assange, salió a enfrentar a los Estados Unidos por el altísimo nivel de hipocresía del que hacen gala cuando consideran el tema Assange. Hace a estos temas escucharla. The US and UK are happy to talk about political prisoners abroad, but they've created a political prisoner of their own. At every stage, the law has been abused in order to victimize Julian. He has been silenced, he has been disappeared. Julian did nothing wrong. He exposed war crimes committed by known individuals. Those who committed the war crimes or responsible for those war crimes have not been held accountable. Julian is in prison because WikiLeaks is a publisher that specializes in the secrets that states keep the most hidden. Julian revealed war crimes by the US government, the world's superpower, in Iraq and Afghanistan, and the fact that it had normalized, institutionalized torture. And that superpower took revenge. The position of the UK right now is that it will extradite a publisher to the country that conspired to murder him. Jorge Mahfoud, notable periodista uruguayo radicado en los Estados Unidos, que va a estar prontamente por Uruguay en el Río de la Plata, publicó una nota que dice la violación de los derechos humanos en Cuba. Habla de Guantánamo, que está en Cuba. Esta es la verdadera dimensión de la hipocresía. Y con Assange sucede lo mismo. A Don Phillips, lo condenaron a muerte en algún lugar, en un árbol de la Amazonia. Decidieron que ese hombre no podía seguir trabajando para denunciar al mundo la verdad de lo que está sucediendo con la deforestación del Amazonas y con la vida y el trato que le dan a los pueblos originarios. Lo mataron, es lo más probable. Mientras tanto, a Assange lo quieren matar públicamente. Lo quieren llevar a la horca, lo quieren llevar a una silla eléctrica, porque también le contó al mundo verdades que hicieron mejor, un poco mejor por lo menos al mundo, que dignificaron nuestra profesión, que dieron la posibilidad en la Argentina, particularmente a través de Santiago O'Donnell, de conocer verdades que de ninguna manera hubiéramos sabido y que eran imprescindibles conocer para entender la política entre la Argentina y los Estados Unidos. Quisiera yo ahora saber lo que cruzan desde la Embajada de los Estados Unidos al Departamento de Estado cuando están abiertamente contra este gobierno. Esto es lo que pasa. No se puede vivir de esta manera. Biden dice, no, le dije a Zelensky que no se metiera en la guerra, pero ellos le mandan las armas y le mandan el dinero precisamente para que le compre las armas a ellos. Es todo muy loco, pero es exactamente así. Y Biden habla de la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Los Estados Unidos, y aquí ni hablemos, pero cuando se trata de la libertad de expresión que comprometió en miles
de Wikileaks que se conocieron del mundo entero, eso no les gustó. Y eso también fue una tarea periodística. No dijo que le dieron un cassette corriendo por Palermo, o corriendo por el Central Park, o corriendo por Hyde Park en Londres. No, dijo cómo lo había obtenido a través del trabajo de un hombre que en materia de Internet se ve que lo sabe todo. Y consiguió la información y la compartió con el mundo. Y puede pagarlo con la cárcel por el resto de su vida. Esto es muy hipócrita. A uno lo matan, a otro o lo matan o lo dejan a la cárcel para siempre. Son los que revelan, los que se animan, los que tienen la oportunidad y deciden animarse, porque no a todos se les presenta la oportunidad, que es una bendición de vez en cuando, tener como periodista la chance de hacer algo grande por el mundo. Este es el caso de Assange. Derribando el muro. Esto es metafórico, pero también es real. Estamos derribando el muro. Hoy se terminó, en este tuit lo dice nuestra querida colega Cintia García, el muro de Clarín, el muro de la calle Ascasubi. Después de 10 años de litigio, se cayó el muro del Grupo Clarín, con rechazo incluido de la Corte Suprema a un recurso de Horacio Larreta en 2017. Es decir, la ciudad estaba accionando, pidiendo una colaboración de la justicia para que no derribaran el muro, porque esa es la voluntad de Clarín, lo era. Entre gallos y medianoche, Clarín derribó la pared de 4 metros que cerraba una calle del barrio de Barracas, y esta luce completamente distinta ahora. ¿Quieren ver un poco el muro cómo era y cómo está ahora? Tenemos rápidos paños, ahí está el muro. Ese muro cerraba el paso de la calle Ascasubi. Toda la gente que estaba del otro lado no podía venir por este lado para este otro sin dar la vuelta de 2 o 3 cuadras a la manzana, porque ellos habían hecho su estacionamiento, tenían sus talleres, cerraron una calle. Esto no tiene parangón en el mundo, robarse una calle. Ahora tienen Tacuarí también tomada. Ahora podemos ver la calle sin el muro, porque me dará mucho gusto. Nosotros pasamos nuestras peripecias cubriendo esa información. Ahí está el momento en el que derriban el muro, pero es una toma lateral, no quieren que se vea, pusieron ese camión ahí y no lo podemos ver. Bueno, ya iremos mañana para hacer la comparación. No nos van a privar de eso, como nos privaron alguna vez de hacer la nota. ¿Se acuerda de aquel ataque de la patota de Clarín? Brevemente, en 2 segundos, porque ya la hemos visto demasiadas veces, pero siempre es bueno el recordatorio de que estamos frente a una mafia que tiene patoteros chicos como aquellos que atacaron a este periodista y a todo un grupo de periodistas que me acompañaban para hacer la nota. Pongámosla brevemente y salimos enseguida de este tema, porque esto es lo que... Ahí está, cuando nos echaban, ya nos habían tirado el auto encima y ahí estaba la discusión entre los vecinos, porque eran los vecinos los que pedían que sacaran ese muro, pero otros estaban entongados como los muchachos de la patota, y ese corpulento señor vino y nos sacó de todas las maneras violentas que uno pueda concebir. Bueno, veamos ahora ya en acción hoy a la mafia. Vea esta tapa y aprendamos a que hay que saber leer los diarios, hay que entenderlos. Lunes 13 de junio. Por la crisis financiera, el Central movería la tasa y Guzmán no viaja a Canadá. Fíjese, el alerta que da, si Guzmán no viaja a Canadá es porque la situación acá lo retiene. El tipo no se puede mover. Esto está muy mal. El país está cayendo a pedazos, esto es lo que le quiere decir Clarín. Mafia que necesita que efectivamente el país se caiga a pedazos. Ellos muchas veces hacen estos anuncios para que luego pasen las cosas que determinan que le den razones. No se puede vivir así. No se puede vivir así, y menos con la aceptación del propio gobierno. No es justo, porque al fin de cuentas somos todos los que estamos obligados a vivir, a convivir, a sobrellevar a esta mafia cada uno de nuestros días. Bueno, mire lo que respondió Martín Guzmán sobre esto. Yo no suspendí el viaje. La empresa canceló el vuelo y entonces no llegaba al foro. Voy a asistir de manera virtual. Y en cuanto a la barbaridad de defoltear deuda en pesos, nuestro gobierno jamás haría eso. Y yo le creo. Y usted también.
El crédito en la moneda propia es un pilar de todo Estado soberano, pero Clarín iba por otro lado. ¿Y sabe lo que hicieron? Después del tuit de Guzmán, sacaron esta noticia, es muy gracioso. Clarín dice a continuación, en el muro que le ponen a la posibilidad de informarnos debidamente, ¿lo tenemos? Cuando dice que Guzmán salió a desmentir versiones. Martín contra las versiones de un posible default. Las versiones eran de ellos. Son increíbles. Martín Guzmán contra las versiones nuestras de un posible default. Nuestro gobierno jamás haría eso. Ahora le invito a ver esto para que más o menos vea cómo se está jugando el partido en la Argentina desde el punto de vista mediático. Yo veía, no sé si viste la foto del avión cuando partieron para la cumbre de las Américas. ¿Qué le pasó? ¿Le tiraron un tarro de pintura? Ah, no, eso sí. Así como el coronavirus fue un virus mortal que destruyó la cabeza del mundo entero, el populismo, el kirchnerismo es un virus que revienta la cabeza y los cerebros de los argentinos. ¿Me entendés? Tal cual. Pero bueno. La Nación presume de tener la audiencia más calificada. Vamos a poner la forma en que lo dicen. Para La Nación, la audiencia más calificada es la clase alta media, vergonzoso. Ahí está lo de La Nación, pavoneándose y al lado el tuit. Pero muestra lo que son, y estoy de acuerdo. Vamos a ver ahora una infamia muy grande. Usted escuchó hablar del Caballo Suárez, ¿verdad? Por supuesto, muchísimo. Caballo Suárez es un sindicalista de SOMU. Un hombre al que le quitaron el honor, lo llevaron a la cárcel, lo pasearon a las rastras. Mire, la Inquisición a los culpables de no creer en Dios los hacían andar a caballos y desnudos. Bueno, le quemaban los pies, les hacían cualquier cosa. Ahora tenemos una forma de inquisición también mediática. Y a este hombre le hicieron cualquier cosa y hoy fue absuelto. Absuelto por 3 jueces en un tribunal oral federal. Había estado a la cabeza del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, aquel con el que se quedó Triaca, ¿se acuerda? Y fue una tal González a manejarlo. Hicieron un verdadero desastre. La tal González ahora es legisladora. Es decir, hicieron dulce con tener ese lugar, que le robaron al Estado. Por supuesto, todo lo que acusaban del Caballo Suárez era porque alguna vez Cristina habría dicho algún elogio de Suárez en tanto sindicalista. Y siempre le daban por ese lado. El sindicalista preferido, decían, de Cristina Fernández de Kirchner es un ladrón, un prepotente, un violento, cualquier cosa que sirviera para denostar a ese hombre, que hoy, después de haber estado preso, sabe que la justicia, el tribunal oral, con los 3 votos de los jueces, lo considera absuelto. Vean esto. Una pregunta, primero una introducción. En realidad, el Caballo Suárez es el tercer sindicalista preferido de Cristina que queda en problema con la justicia. El primero fue Juan José Zanola, del gremio bancario, que está procesado por la mafia de los medicamentos, yendo a juicio oral y público. El segundo fue Pedraza, que está preso por el asesinato de Mariano Ferreira, el dirigente del PO, y ahora tenemos el caso de Caballo Suárez, que tiene 2 delitos muy graves. Uno es obstrucción de la nave. Bueno, ahí estaba el detalle más o menos de la calidad del espía en cuestión, el mismo que así daba información de cómo que Máximo tenía una cuenta de 70 millones de dólares. Pero este es el daño que hacen. Nos hubiera gustado tener más tiempo para ocuparnos de esto, porque es una gravísima injusticia y la corrección no sirve para nada después de años, de horas en televisión, de títulos de primera plana en los diarios, para que al final sepamos que efectivamente, como él lo proclamaba, lo decía, lo sostenía permanentemente, era inocente. El fiscal acusador, Elorrio, Sánchez Elorrio, es el mismo fiscal acusador contra los dueños de este canal. No le va nada bien, no acierta una. Pero ¿qué le importa? Sirven a la cuestión mediática, sirven
a la finalidad fundamental, estigmatizar y perseguir. Este es el resultado político. El legal, cuando se sabe con el tiempo, ya no tiene peso. ¿De qué sirve ahora saber la verdad? Al Caballo Suárez le darán ganas de llorar con su familia, abrazado, porque le habrá dicho 1000 veces a la propia familia, a los amigos, soy inocente, esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo visitaron en la cárcel? Usted sabe lo que es visitar a un familiar en la cárcel, la mirada de los demás, etcétera. Los presos políticos han sido una constante de esta época del lawfare, eso de la que habla nuestro ídolo, nuestro hombre más importante, héroe cívico, como le decimos al doctor Zaffaroni, el lawfare. Vimos durante todo este periodo ha sido una manipulación del Poder Judicial que no es nueva en nuestra región, que es el famoso lawfare. Ese lawfare ¿para qué sirve? Y sirve para perseguir opositores, pero cuidado, que al mismo tiempo sirve para que no se persiga a los que en ese momento están cometiendo delitos. Y cuidado, acá desaparecieron 80.000 millones de dólares. Esos 80.000 millones de dólares dejan huella, no es que se llevaron la alcancía del nene. Son 80.000 millones de dólares que han desaparecido. El temor que tienen muchos es que se siga la huella de los 80.000 millones de dólares. Y cada uno sabe lo que ha hecho. Entonces, cualquier cosa que se haga en la justicia que posibilite eso, hay quien se siente arrinconado. Es notable como lo hacían. Caballo Suárez. Y no doy otros nombres porque me duele. Pero lo hicieron con tantos y nosotros mirábamos para ese lado a ver qué pasaba con Caballo Suárez. Y esos, mientras tanto, estaban robando con sus amigos al país. 80.000 millones de dólares, unas monedas. Esta es una historia tenebrosa, truculenta, imposible de soportar calladamente. Y el que lo hace, naturalmente, es un cómplice y sabrá perfectamente cuál es la medida de esa complicidad, debilidad o conveniencia. Mire usted lo que pasa con Vicentín. Usted por casualidad está mirando el canal y usted dijo somos todos Vicentín. Usted habló por esos ladrones, salió a las calles por esos ladrones como miles y miles de personas en Buenos Aires y en otras ciudades de Córdoba, de Santa Fe. Mire lo que está pasando ahora, lo que Juan Amorín, nuestro notable joven periodista, denunciaba en su programa Conflicto de Intereses. Y acá te estamos mostrando que hay una empresa que le debe decenas de miles de pesos, cientos de millones de dólares al Estado, que nunca los pagó y que se pusieron de su lado y que hubo dirigentes políticos que, como es corrupción privada, dicen, no, bueno, mejor acá no meterse. Acá está, ¿no? El famoso operativo Vicentín. Un documento que habla de narrativa, que habla de medios de comunicación a los que había que contactar, que habla de periodistas, puntualmente, a los que había que contactar para descriminalizar a la compañía. Esto es un documento que figura en el expediente judicial. Al Banco Nación le deben 34.628 millones de pesos. Perdón, Banco Ciudad, que tiene catalogado a Vicentín como deudor irrecuperable. 620 millones de pesos. Los dirigentes políticos de Juntos por el Cambio, que administra el Banco Ciudad, salieron con los cartelitos de todos somos Vicentín. Banco Provincia, la gestión de Mario Vidal, 2.384 millones de pesos. En los mensajes de Darío Nieto, el secretario privado de Mauricio Macri, se hablaba de la necesidad de acordar préstamos para Vicentín por fuera de la estructura del Estado. Ahora, ¿qué es lo que busca Vicentín? La quiebra. Este dato que es pertinente para seguir con lo que Juan Amorín estaba haciendo anoche, yo me lo había perdido, me encanta poderlo compartir con ustedes. Advierten que Vicentín busca la quiebra para no pagarle a nadie. Carlos Delfrade, gran conocedor de Vicentín, lo aseguró cuando habló del cierre del proceso preventivo de acreedores de la empresa cerealera. Pero sigamos con Juan Amorín. Fuerte impacto político y económico por el anuncio de intervenir y buscar la expropiación de Vicentín. Una empresa absolutamente clave con una deuda enorme, especialmente con el Banco Nación. Hay intenciones de avance del gobierno sobre las empresas privadas. Vicentín en manos privadas era un desastre. No lavaron dinero, no lo mandaron afuera para sus accionistas, pero sí. Vicentín no puede tener pérdidas.
Es una fábrica de dinero. Vicentín termina siendo el fugaducto del macrismo. Ustedes piensan que una empresa que exporta 4.000 millones de dólares anuales, pero ¿dónde están? ¿No ingresaron a la Argentina? ¿Cómo que no ingresaron a la Argentina? Los dejaron afuera. No estamos parados, absolutamente. No estamos en proceso de quiebra. Eso se hizo con la complicidad de 19 funcionarios del Banco Central de la República Argentina en tiempo de la presidencia de Guido Sanleris y de González Fraga a cargo de la presidencia del Banco Nación. Todos están procesados, todos están imputados. Pero el jefe de la asociación ilícita era el ingeniero Mauricio Macri. Así las cosas, ¿eh? Parece mentira. El episodio de Vicentín para mí es muy revelador, por así decirle, de conductas que se dan dentro del pueblo. Decimos que se vota en función de la honestidad de la gente. Bueno, también tenemos que cuidar nuestra propia honestidad, daría la sensación. Porque no se puede salir a proclamar la ayuda y la santidad de quienes ya estaba muy claro que eran unos ladrones, junto con el gobierno que les había permitido dar una inmensa cantidad de dinero. Tenemos que hacer una pausa, nos vamos a ir a la misma en este instante y después le quiero hacer una recomendación por las vacunas y el COVID, porque me di la cuarta el viernes y no lo pasé bien con la fiebre, así que tengo un consejito. El equipo de producción estuvo pugnando por tener, aunque sea 2 minutos, exactamente 2 minutos, a Francia Márquez, la candidata a vicepresidenta de Colombia, una mujer excepcional de nuestra América Latina que creo que nos está escuchando. Francia, si nos oye en este momento, en este intento un poquito frustrado de tomar contacto, le pedimos que nos haga una evaluación. ¿Qué se juega en esta selección? Se cayó la señal, ¿no? Sí, eso fue. Cuando vi la cara aquí de Pato del Vecchio, advertí, bueno, no hemos tenido suerte, estas cosas pasan. Está Marco Teruggi, de todas maneras, desde Colombia, en vivo, para decirnos qué hay en juego en estas elecciones. Marco, un abrazo, tenemos 2 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo está Víctor Hugo? A toda la audiencia. Bueno, ya son los últimos días antes de la elección. La mayoría de las encuestas están dando empate técnico entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, y en este contexto han aparecido lo que ya se conoce como los Petrovideos, que son videos desde el interior de la campaña del Pacto Histórico que Petro denuncia que fueron obra del espionaje del más alto nivel, así que desde hace días vienen impactando estos videos que intentan golpear a la candidatura progresista en una elección muy reñida, donde Hernández estuvo en los días recientes en Miami, refugiado, escondido con los sectores más conservadores que ahí hacen vida de los lobbies latinoamericanos y que ahora ya estaría regresando al país. Así que es un momento de mucha tensión porque bien se sabe, cuanto más apretado el resultado, más es un escenario incierto en un país que viene con mucha carga de tensión y confrontación política. Finalmente, ¿dónde está Francia en este momento, donde hemos querido conversar con ella? ¿Qué ocurre ahí? Está en un acto, Francia está en campaña, yo estoy acá en la ciudad de Cali, cerca de ella, intentando cubrir, contar lo que está pasando, y ella está actividad tras actividad. La verdad que su receptividad es muy grande entre la gente. Ella camina por la calle, se le acercan, la abrazan, lloran, piden a la gente que la rodee, que la cuiden. Es realmente un liderazgo popular muy importante, venido de las comunidades afrocolombianas más excluidas, dirigente ambientalista. Es efectivamente la primera vez que una mujer con esta estructura, historia de vida, narrativa, llega a este lugar, y esto también es parte de lo que propone la alternativa del Pacto Histórico Progresista, que sería el primer gobierno de esta característica en la historia colombiana. Marco, muchísimas gracias, nos reencontramos mañana, Dios mediante. Y ustedes también, amigos, ahora se quedan con Gustavo Silvestre en minuto 1. Vamos a compartir con ustedes nuestro encuentro mañana después de Luli Trujillo. Hasta entonces, muchas gracias.